casi que orgánicas. Se puede hacer la trazabilidad hasta la fuente. Un ejemplo, si yo tengo cordero, yo tengo en algunos productos que es cordero de arroz, ¿sí? Yo puedo hacer el seguimiento hasta la fuente, yo puedo saber de qué pieza muscular del cordero que se tomó y de dónde pastaba ese corderito. Los productos vienen de Canadá, una empresa que se llama PetCurian. Entonces, ¿cómo se llaman, no? PetCurian. Entonces, y somos los distribuidores autorizados para Colombia. Ahora, primero, sin subproductos. Sin subproductos. Lo que son peces. Así que me invitaron. Me invitaron un tiquito, pero ahora. Hágale, todo suyo. Sin subproductos. Ahora, sin colorantes, sin conservantes artificiales. Ahí que tenemos tocoferoles que nos sirven para conservar la calidad del producto. Ahora, grain free, gluten free. O sea, sin maíz, sin soja, sin trigo y sin la parte proteica que se nos... Sin gluten. Correcto. ¿Cuál es la otra característica? Por ejemplo, en carnívoro somos multiproteína. El carnívoro es de mantenimiento. Entonces tenemos por etapas de desarrollo biológico, en perros tenemos tres recetas. Adultos, cachorros y senior. Adicional, cuando comenzamos a hablar de los ingredientes funcionales, ¿sí? Son ingredientes naturales como la zarzamora, la granada, los arándanos, y cada uno de ellos, pues, ¿qué nos va a hacer? Pues nos va a aportar elementos, pueden ser fitoquímicos, ¿sí? O pueden potencializar alguna función biológica o en muchos sistemas al mismo tiempo. Raíz de achicoria seca, que sería componente principal, es un beta-glucano, que es la inulina, más probióticos. Perdón, ¿raíz de qué seca? Achicoria seca. Achicoria. La raíz de achicoria seca. Ese es el ingrediente de los GOUS. Sí, esos son como los ingredientes generales en Go. Listo. Pero ingredientes funcionales, por ejemplo, en el Go Carnivore de adultos, cachorros y senior, podemos tener de 12 a 15 ingredientes funcionales en total. Podemos tener cardamomo, podemos tener diente de león, podemos tener coco. Todo extracto de romero. El extracto de romero es más como preservante. Sí, en grasas, ¿no? Es en... Pero las grasas son de origen natural, grasa de pollo, ¿sí? También pescados. Salmón, porque es que pues, con el carnívoro podemos tener de 6 a 11 proteínas en total, pero las principales son pollo, pato y pavo. Esa para las recetas de perros. En gatos tenemos dos, tenemos pollo, pato y pavo, igual que en perros, y salmón y bacalao con adición de trucha. Pero estas dos recetas son para todas las etapas biológicas. O sea, para cachorros y adultos, sí. No, le hago una pregunta. Ah, tranquila, Olguita, bien pueda. Salmón y bacalao más adición de trucha. Y en perros y en gatos tenemos las 3 P's. Pollo, pato y pavo. Es que así me las aprendí yo. No, ¿en qué? El doctor se llama, ¿me recuerda? Alejandro, sí. Pues me llama la atención el bacalao, ¿no? Porque el bacalao tiene una tiaminasa. Y esa tiaminasa viene y me destruye una vitamina que es esencial para la vida, que se llama tiamina, que viene de tíos vida, amino esencial. Entonces casi siempre que hay deficiencias de una vitamina del complejo E, pues se dan otras deficiencias. Pero Eso es un engranaje. pero entonces el bacalao, a pesar de ser un pescado de agua fría y profunda, ¿no? Pescados casi azules, no le hacen de pronto más que un beneficio, de pronto una contraindicación al producto, ¿no? Es más por la entrega de omega 3 y 6, ¿sí? Siendo muy respetuosos y también balanceando el resto de vitaminas que en algún momento puedan ir en contravía con esas tiaminas, ¿sí? Nosotros como nutricionistas, yo no soy nutricionista, ¿sí? Pero nosotros cuando estamos en este tipo de
que corregir dentro de la fórmula lo que nos puede faltar. Siempre. No, sí, sí, claro, porque mire que sí me llama la atención eso. Y desde Hipócrates, que tu alimento sea tu medicina. Y nos alimentamos y nos enfermamos por la boca. Entonces, ¿hasta qué Somos punto lo que comemos. podemos tener en cuenta, hasta qué punto podemos tener en cuenta con el GO, con quien trabaje con bacalao, estar tomando niveles de tiamina? O sea, Exacto. a veces, porque ¿de qué se trata? De que nos nutramos todos, ¿cierto? ¿Hasta qué punto podamos tomar Ahora, niveles de hay- tiamina por la tiaminasa del bacalao? Hay una cosa y es que nosotros estamos tratando de alimentar, ¿sí?, al gran porcentaje de la población. Tenemos que entender que hay unos segmentos muy pequeños de la población que pueden necesitar o menos cantidad o mayor cantidad de suplementos y es el trabajo de nosotros en clínica de detectar ese tipo de cosas, ya sea a través de los exámenes de laboratorio específicos o de la observación de la semiología que podamos ver. Eso es en pacientes muy puntuales o en algunas razas específicas, ¿sí? Por ejemplo, en algunos pacientes, como los Charpey, que tienen predisposición genética a problemas de piel, ¿sí?, nosotros deberíamos suplementar ¿qué? Omegas 3, 6 y 9. probióticos también que estén encaminados a la salud de la piel, a pesar de que todo entre por acá. ¿Listo? De hecho, también hay otra cosa, el sistema inmunológico. El sistema inmune, hay una gran participación, estamos hablando más o menos como un 70 y un 80%, ¿sí?, de las interacciones inmunológicas se dan a nivel digestivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues, si bien favorecer la nutrición, ¿sí?, la absorción y los procesos de transformación, ¿sí?, pero que el sistema inmunológico trabaje correctamente. Hay muchos problemas de piel que podemos ver pueden comenzar a nivel digestivo y simplemente corrigiendo o suplementando o cambiando un poquitico esa proporción de esos microorganismos, de esa microbiota que tenemos ahí, que cambia desde aquí hasta la salida. Dependiendo del segmento va a haber unos cambios grandes, pero los procesos de absorción más grandes los vamos a encontrar a nivel de clínica. No, yo solamente, discúlpame Alejandro, yo solamente quería como dejar esa inquietud, ¿cierto? Es eso, no es, me parece espectacular el concentrado y la verdad que por eso queríamos que usted, que es una persona que no es lega, sino que tiene conocimiento y un conocimiento, digamos, robustecido sobre el tema, pues nos explicara, ¿no? Me parece maravilloso que se trabaje con pescado inclusive. ¿Por qué? Porque inclusive le hacemos menos daño al riñón. En Sí, pacientes claro. renales sabemos de que la proteína de carne, lo que llamamos carne a cao ganado, pues es la más tóxica, menos tóxica es pollo, menos cerdo, menos tóxica las carnes blancas como las que hablamos ahora y las menos las de pescado. Sobre Pero todo por una cosa, ahora que me recuerda, pues las carnes rojas tienen la posibilidad de tener mayores desechos de amoníaco que pueden recargar el trabajo del riñón. Con las carnes blancas disminuimos estos desechos. Uno serían proteínas de alto valor biológico y fácil asimilación. También disminución de ese tipo de desechos que recargan ese trabajo. Ahora, doctor, y no solamente el impacto en piel, sino lo que decía el profesor Álvaro Cardona, una trilogía. Hay un corazón renal, un hígado cardíaco y un ojo intestinal. ¿Sí? Buenas. ¿cómo están? Ahora, si hay una relación muy grande, sobre todo, digamos lo que en el eje cardíaco, cerebro, riñón. Y Bien. usted es el experto en eso. Yo ya sé para dónde va, yo ya sé por dónde va el agua al molino. Entonces, cuando utilizamos, por ejemplo, en Go, que tenemos granada, ¿sí?, que tenemos taurina, que tenemos también omega 6, ¿qué estamos haciendo? Uno, estamos haciendo un triple refuerzo. Primero a nivel cardíaco, porque sabemos que los omega 6 en términos generales, y haciéndolo muy sencillo y no yéndonos tanto a la letra menuda tan técnicos, nos ayudan a mejorar la llegada de sangre a órganos delicados como cuáles, ¿sí?,
la central telefónica. ¿Listo? Bien. Para que hablemos suavecito. Sí. El filtro Ajá. y la fábrica. ¿Listo? Bien, La bien. transformación. Ahora, si el distribuidor no está funcionando, si la bomba de inyección no está funcionando bien porque no tenemos buena perfusión sanguínea, Sí. el cerebro se va a ver afectado por falta de presión. ¿Sí? Este señor consume una gran cantidad de recursos de lo que consumimos. Sí. Si no tiene suficiente hidratación, suficientes elementos energéticos y todo lo que necesita, va a comenzar a fallar. Y eso lo podemos ver en los pacientes seniles, ¿sí? Donde la capacidad cognitiva se puede ver afectada. Uno. Dos. El riñón. El riñón es un filtro. Y es un filtro especializado. Nos ayuda a controlar la presión arterial. Y aquí tengo un experto. Pero cuando se aumenta la presión, ¿qué va a pasar? El filtro se puede dañar por exceso de presión. Se revienta el filtro. Hablemoslo castizamente. Eso, sí. Cuando la presión es muy bajita, obviamente el filtrado no se va a dar de manera correcta o puede fallar el órgano. Por eso siempre tenemos que mantener unos rangos de presión en el que ese órgano va a funcionar en los parámetros normales. Depende de acá, también del funcionamiento de acá. Es una trilogía también. Este depende de este, si este falla, este también falla. Y si este falla, este falla. Muy bien, bien. ¿Sí? Entonces, por todas partes. Ahora, si este señor ya le estamos dando un aporte de sangre, un flujo de sangre correcto, pero de adicional utilizamos la granada. La granada tiene óxido nitroso, que los cardiólogos, muchos cardiólogos, utilizan la pastilla sonita triangular, que nos ayuda a aportar mayor cantidad de oxígeno al músculo cardíaco, que va a trabajar más relajado. Si a eso utilizamos un aminoácido como la taurina, que es la encargada de la entrada y la salida del calcio de la fibra muscular, pues nos va a aportar mayor contractilidad. Entonces yo tengo un triple refuerzo sobre este órgano tan delicado que me va a ayudar a funcionar Es que ese óxido nítrico, Óxido nítrico, sí. sí, y en cierta forma es que está regulando en esa ley de Franz-Starling, está regulando el endotelio, los niveles de ácido úrico y la presión arterial, ¿cierto? Ahora también nos ayuda a controlar presión arterial, hipertensión pulmonar. ¿Sí? También porque disminuye o ayuda a controlar un poquitico la enzima convertidora de la renina angiotensina 2 del riñón. No, y solo quiero, no sé si usted ha escuchado o ha leído algo, sí, pero sí quería hacer un aporte sobre la granada. La granada es de los mejores antioxidantes que hay, la granada. Inclusive los turcos consumen mucho y realmente el test de granada, que uno lo ve rojo o de manzana, pero es por las propiedades antioxidantes. Correcto. Y por eso ellos se mantienen relativamente más jóvenes. Hay otra cosa y ese otro elemento es la zarzamora. La zarzamora contiene ácidos fenólicos y los ácidos fenólicos nos ayudan a salud cognitiva. Entonces en pacientes seniles nos ayuda a que no haya pues, como esos procesos de degeneración neurológica, que haya mejor actividad, que el perrito no comienza a sufrir de una demencia senil, porque ya lo vemos, con la longevidad que tienen los perros ahora, que estamos viendo perros de 18, 20, 22 años, y más en razas como el French Bulldog, que son tan longevos y tan resistentes, ¿sí? Ya comenzamos a ver que tienden a tener pérdidas neurológicas. No, es que siempre, y no solamente ahora, o sea, siempre ha pasado. Lo que pasa es que lo que nos ha faltado es el diagnóstico, o sea, quien entre realmente a diagnosticar, por ejemplo, una involución cerebral o una deficiencia cerebral, por ejemplo, en este caso un problema senil, vascular, ¿no? Exacto. Nos ha faltado eso, pero esto prácticamente ha venido desde siempre. Pero entonces qué bueno que ahora estemos ya ahondando y acercándonos a ese tipo de pacientes. Desde el punto no natural, porque una cosa es un producto natural, ¿sí? Que un producto natural, yo no puedo hacer el seguimiento hasta la fuente de lo que yo estoy dando, simplemente estoy dando actos de fe de que el producto me cumple,
tener granos, en algunas ocasiones hasta granos o transgénicos. Entonces ahí que lo que pensamos ya está en el segmento natural, ese es el super premium natural. Y estamos hablando de super premium en un segmento adicional que es el holístico. Y nosotros utilizamos la conjugación funcional o la carga de ingredientes adicionales. Con los ácidos fenólicos tenemos otra actividad y no es una actividad antitumoral como tal, y eso ya está descrito en la literatura, y es que cuando tenemos un foco primario o una masa tumoral primaria, ya comienza a emitir señales químicas para que las células latentes, ¿sí?, se activen y comiencen a crecer. Este ácido fenólico, ¿qué hace? Corta ese influjo, corta ese signo, esa señal remota de activación, y nos daría una sobrevida más larga en pacientes. Ahora, la zarzamora como tal, ya también hay estudios que disminuyen, ¿sí?, los riesgos de cáncer prostático y cáncer pancreático en humanos. Ahora, también trae muchísimos antioxidantes como tocoferoles alfa que tienen actividad biológica. ¿Tienen qué? Mayor actividad biológica, ¿sí? El resto de los tocoferoles se utilizan más bien como preservantes. ¿Ves? No es un ingrediente funcional que debemos de dejar de lado. Y finalmente, la granada tiene otra acción, y es que también colabora un poquitico, le permite al sistema inmunológico a detectar y a poder eliminar las infecciones bacterianas. Si esto lo combinamos con uno de los efectos de los arándanos, sabemos que los arándanos también tienen una carga antioxidante grande, ¿sí? Ayudan de cierta manera un poquitico a mejorar esa función renal, esa diuresis. Pero adicional tienen fitoquímicos como las antocianinas, y las antocianinas lo que hacen es generan un acortamiento, ¿sí?, de los flagelos de las bacterias que pueden colonizar a vejiga, hasta vejiga. Pero también ocupan los espacios en la pared de la vejiga donde se pueden usar estos flagelos y ellos se puedan quedar viviendo allí, pues teniendo esas infecciones recurrentes en gatos, sobre todo en pacientes con flu, cistitis idiopática o enfermedad de Pandora. Doctor, últimamente estuvimos preocupados y ya estamos mejorando en la práctica la necesidad de valorar el ácido úrico en la química sanguínea. Sí. Nos dimos cuenta de que en Sudamérica, en muchos países no se valora, y nosotros lo estamos haciendo, doctor. ¿Usted cómo? Sí, nosotros tenemos ¿puede comentar al doctor Alejandro? Tenemos cerca de unos, yo creo que 300, 400 pacientes evaluados con niveles de ácido úrico como factor de riesgo cardiovascular, renal, hepático y metabólico. El doctor Jiménez y yo. Olguita siempre está con nosotros también. En especial pacientes que Entonces, sí, pues eso casi siempre, sí, exacto, pues casi siempre se ha tenido como en cuenta como eso, ¿no? Pero por ejemplo la Universidad de Salamanca, de Compostela, No, ese es en es una universidad que hay en Madrid, Complutense. Complutense. La Complutense ya está haciendo inclusive algunos estudios en perros dálmata, inclusive, Sí. ¿cierto? Y en algunas otras razas sobre los niveles de ácido úrico. Acá todavía pues nada, pues nosotros tenemos analizados más o menos ese tipo de pacientes y sí vemos una relación realmente en pacientes desde la parte cardiovascular con problemas y patologías cardíacas que están haciendo niveles de ácido úrico elevados, que es lo que estamos buscando, buscando niveles hiperuricosúricos e hiperuricémicos, por ejemplo en perros y gatos, ¿no? Entonces, pues sí hemos mirado que realmente el ácido úrico está aumentado y el óxido nítrico está disminuido, ¿no? Es eso, pero y no solamente a nivel cardiovascular, sino también pacientes hepáticos, metabólicos y renales, el ácido úrico disparado, pues es lo que hemos visto Y hasta el hasta ahora. alopurinol, como medicamento, ¿cierto, doctor? Disminuye. Va a recargar el ritmo, va a recargar. Sí. Igual cualquier cosa que nos recargue o que nos force
No, incluso- y excesos de urea, o sea, ese ácido úrico lo vamos a ver en circulación terminal. Y No, generalmente en miembros o sea, anteriores a posteriores más bien Eso sí, correcto, sí. yo hace 8 años abandoné la clínica, pero he sido muy regalado con los lados de la pandemia. No, incluso pues lo invito para que tenemos un video en mi canal de sala de emergencias en YouTube. Se llama ácido úrico, la gema escondida de la medicina veterinaria. Así la llamamos. Realmente es una gema escondida en sala de emergencias. Y ahí pues hablamos como un poco sobre eso. En estos días le estuve dando a mis gatos, les estoy dando Nutris con arándanos. El Nutrisabores. El Nutrisabores tiene otra connotación, es que es grain free, gluten free, porque los carbohidratos son arroz y arveja, para acabar de rematar. Y además del extracto de arándanos que trae vitamina C, trae metionina, trae taurina, 0.2% de taurina. Normalmente lo que vemos en el mercado es más o menos entre 0.1 y el 0.15 de taurina, nosotros estamos en 0.2. Y adicional bisulfato ácido de sodio para ayudar a equilibrar las cargas católicas y anémicas que pueden ser responsables de la formación de cristales o el cálculo y la disolución pues, de cristales en el Doctor Alejandro, para usted, ¿qué características debería tener un concentrado ideal en perros y en gatos? es que doctor, la verdad me la pone muy difícil porque tocaría prácticamente individualizar las razones o las dietas para cada paciente. ¿Sí? Herencia genética. En gatos tocaría también comprender el medio ambiente, o sea, cuál es su entorno. ¿Sí? One Health. Uno muy importante y también hace parte de la toma de decisión. No, en proteína, por ejemplo. Las ganas del propietario en proteína animal, que sea una muy buena fuente, lo que hablamos ahorita, alto valor biológico, sí, fácil absorción o muy buena digestión, pero adicional que evite las enfermedades metabólicas. Pero esto no solamente en los gatos adultos o en los gatos senior, porque es que las enfermedades o los problemas que nosotros vemos cuando ya tenemos un gato mayor o un gato senior es porque no hicimos un buen trabajo cachorrito. No hicimos un buen trabajo del cachorrito, o sea, las bases. Y eso se va a reflejar al final de la vida. Adicional es una buena proporción de prebióticos, ¿sí? Y que esto se vea acompañado el resto de la vida. Pienso que en los últimos años, en las últimas décadas de la medicina veterinaria hemos visto que han habido unos cambios, ¿sí? Muy grandes, y que eso ha permitido también que hay una gran cantidad de pacientes que sean muy longevos, o sea, que superen la marca de los 15 años, estamos hablando de gatos, perros pequeños y medianos, y que los grandes superen esa marca también de los 10-12 años. Que antes teníamos un perro grande, de raza grande, extra grande y gigante, que a los 7-8 años estaban en malas condiciones. Algunas razas específicas como los basenados, ¿sí? Por sus características fisiológicas llegaban adultos y ya comenzaban en un estado de deterioro grande. Los vigos a partir de los 5-7 años parecen perros de 14 años y están El bulldog, buenas condiciones. el mismo bulldog, Los bulldog franceses, como los termina, ¿no? bulldog Sí. con sus características y sus problemas digestivos acompañantes, más todos sus problemas en la arquitectura. ¿Sí? y osteoarticulares, digamos, en ese bulldog. Luego, en la arquitectura, o sea, en los soportes internos, para hablar muy santarrosamente, Como el bulldog del doctor Juan Pablo Londoño, el neurólogo.
Juan Pablo Villegas. Juan Pablo Londoño, neurólogo, que nosotros le veíamos, ¿cómo se llamaba? Ahora, Sí. tenemos otra cosa. Entonces, elementos como la zarzamora también nos van a ayudar a inflamación articular generalizada. Entonces, en esos pacientes que mencionan el doctor, los brachiocefálicos, que tienen problemas de conformación condrodistróficos, que nos van a ayudar a manejar la inflamación. No, y sabe que veo muy importante en este concentrado, la verdad, es el extracto. Yo hace muchos años conocí un concentrado con polvo de mejillón de medusa y yo veo que trabaja con mejillones, ¿cierto? Mejillones de medusa. ¿Por qué, perdón? Mejillón de medusa. Manejamos, por ejemplo, en el Go Weight Management Drinker manejamos mejillón de labios verdes y cartílago de pollo para condroitina glucosamina. ¿Y sabe por qué? Porque los indios de Nueva Zelanda y Oceanía no sufren de problemas osteoarticulares, entonces comenzaron a hacer los estudios y se dieron cuenta que consumían mejillones de medusa, los huevitos inclusive, todo eso, ¿no? Y entonces me llamó la atención que el Go trabaja con él, sí. Sí. La otra situación que tenemos ahí es que manejamos, además de la condroitina glucosamina, como les decía, para pérdida de peso manejamos la L-carnitina. Que la L-carnitina lo que nos ayuda es a hacer una extracción de los sitios de depósito de la grasa, llevarla al hígado y poderla convertir en energía nuevamente. Más psyllium, pues de juego. ¿Qué nos va a hacer? El psyllium nos va a generar volumen, sobre todo en perros ansiosos, que todo el tiempo están comiendo, como los bulldog, que son muy ansiosos para comer. Obviamente necesitamos algo que nos genere sensación de volumen, de saciedad, nos active todos esos sensores de peso y de presión que hay a nivel de estómago y que activan el centro de la saciedad. Si a eso le metemos algo de activación metabólica, nosotros tenemos un producto muy ganador y a esto le llamo yo un matrimonio, ¿sí? Un matrimonio, y es con un 38% menos de grasa, por ejemplo, el de perros, y en el de gatos el del 50%. Pero vuelve y juega, en gatos las pérdidas de peso son muy complicadas. ¿Por qué? Porque necesitamos el compromiso del propietario. Y en algunos casos tenemos que volvernos biólogos. ¿Por qué? Porque tenemos que gatificar los espacios. Tenemos que obligar, no que el propietario salga a cabecear un gato por la Santander, que es imposible. ¿Sí? Es muy difícil, se puede, pero es muy difícil, y más en un gato de trabajo general. Yo conocí un señor que se venía desde la galería, tenía 2 gatos. Y se venía caminando, un viejito, se venía caminando hasta Pío XII todos los días y paseaba con unos gatos grandes, hermosos, hasta que él ya falleció, pero era un espectáculo verlo caminar con ellos desde la galería. Mientras se ve el acostumbramiento de la carga de estrés para esos gatos, creo que es terrible. Ahora, ¿qué podemos hacer? Facilitar, ambientar y gatificar la casa. ¿Qué es lo más barato? Váyanse para la ferretería de la esquina, consígase un par de pie de amigos y unas tablitas que estén por ahí sin uso y ponerlas en diferentes alturas. Eso sí, ¿cuál es el compromiso? Que el propietario todos los días tiene que cambiar el agua y la comida de sitio para que el gato tenga 2 funciones. Uno, levantarse de donde está viviendo, donde está durmiendo y donde mantiene, a buscar y a caminar y encontrar el concentrado. Y eso le va a dar una segunda ocupación, es buscar el alimento y tener la loca de la casa. No, 2 cosas. Hay algo que casi nunca tenemos nosotros en cuenta como médicos veterinarios, y es los problemas con las adiposopatías, por ejemplo, que influyen mucho en el eje cardiorrenal metabólico, las adiposopatías, ¿no? Y la formación inclusive de placas ateromatosas a nivel de endotelio que nos tamiza, inclusive nos tamiza las paredes de los endotelios, crean hipertensión arterial y problemas cardiovasculares. Y lo otro, o sea, el control de peso, cuando uno ve que estemos manejando estatinas o que estemos manejando ácido fenofíbrico, que hay que llegar allá, y en cuidado crítico. Y lo otro, que usted lo dijo ahora, me parece muy importante, no solamente el control de peso, sino hasta qué momento nosotros como propietarios de mascotas o como médicos veterinarios no estamos acercándonos al paciente metabólico y le estamos diciendo al dueño de la mascota, mire,
la mascota también sufre de sarcopenia, ¿no? ¿Y por qué? Porque si la mascota no me comienza a hacer ejercicio, entonces... Sucede mucho en pacientes senior. Y a eso voy a hacer un comentario, y es que en la tarde de ayer, para cerrar el evento, a las 6 de la tarde, tuvimos una charla con la doctora María Alejandra Gómez sobre obesidad y deslipidosis, en el que hablábamos todos los temas que me estás comentando, hacer la aproximación al diagnóstico, utilizar todas las herramientas que tenemos en cuanto a la parte farmacológica, pero más que eso era encaminado a la prevención. Y vuelve y juega, como hablábamos ahorita, la prevención donde comienza, a partir de la edad temprana, de los cachorros, cuando recibimos nuestro y tenerlo así hasta el resto de la vida, y ojalá podamos mantener esa mascota en una línea nutricional muy parecida. Ahora, manejo de obesidad y sobrepeso es muy difícil. Es muy difícil, volviendo a no contamos con la voluntad de los propietarios. No, y no solamente me parece muy importante eso, pero digamos algo que nosotros no le estamos poniendo mucho cuidado es al ejercicio en las mascotas, porque si no hay ejercicio, entonces se me viene la sarcopenia, ¿no? Entonces hay una debilidad muscular. Cuando el músculo se me comienza a desgastar en un paciente que yo no le estoy haciendo ejercicio, en este caso... Yo mismo me estoy llenando de, o sea, las células grasas comienzan a crecer, a ocupar volumen, y ahí sí, pues, con otras connotaciones que tienen, y voy perdiendo masa muscular. No, ¿y a dónde se va, por ejemplo, qué necesita, a dónde va la glucosa? O sea, la glucosa tiene que ir a depositarse en el músculo. Si no hay músculo, porque no hay ejercicio, porque no hay proteína, entonces están las adiposopatías, uno por un lado, y está lo otro que es la diabetes, ¿no? Y no la tenemos en cuenta, y lo otro es siempre tratar de administrar 1 gramo de proteína por kilo, sobre todo en perros, por ejemplo, para mantener una cantidad de proteína y estar fortaleciendo el músculo cuando no hay ejercicio, ¿no? Otra cosa que la proteína diaria. Otra cosa que no hacemos y deberíamos hacer es recalcular los requerimientos energéticos de ese perro cada vez que se va a consulta. Eso no lo hacemos. Entonces, y dependiendo de la etapa de desarrollo de la mascota, las necesidades especiales, recalcular y la cantidad en gramos. Hay unas fallas. Pero sobre peso ideal. En general. Y sobre todo hay unas fallas muy graves cuando tenemos que hacer pérdida de peso, que es lo que hablábamos ahorita. Yo pienso que tenemos 3 situaciones graves. Uno, yo inicio un plan de pérdida de peso, ¿sí? Digamos, en el concentrado habitual o el alimento habitual, ¿yo qué pienso en hacer primero? Tirémoslo online. Les hacemos nuestros calculitos, sacamos las cantidades, le entregamos las kilocalorías, los gramos al día del concentrado, ¿sí? Eso es tedioso, pero lo podemos hacer y lo deberíamos hacer, lo hacemos. Entonces, y le entregamos al propietario una fórmula, dice, usted le tiene que dar 115 gramos de concentrado al día. Primera falla, porque es que no estamos hablando de tú a tú, y el propietario puede entender que le estamos mandando a consumir 115 gramos de concentrado light 3 veces al día. ¿Usted entendió? Sí. Y le están haciendo pistola con los dedos de los pies. No entendió. Entonces, usted comienza a hacer seguimiento y el perro o se estancó en el peso, o el perro, eso puede pasar con concentrados para manejo de peso, ¿sí? Cualquiera la tecnología que sea para necesidades especiales, nutrigenómica, de calorías reducidas, de la marca que sea. Esa es una de las fallas que hay en la pérdida de peso. Uno, el perro comenzó a... Entonces, yo reviso. Uno, la dosis está bien, la persona entendió que son 115 gramos repartido en 2, en 3, en 4, en 5, hasta 6 raciones al día, ¿sí? Que para pérdida de peso también nos sirve dar pequeñas cantidades más activación metabólica, nos va a ayudar a la pérdida de peso. La persona lo entendió, la persona lo está haciendo, ¿sí? El perro tiene ya algún grado de compromiso socioarticular. Además de eso, hay dolor. Y yo tengo que comenzar a apagar incendios. ¿Sí? Apagar incendios.
Ahora, está aumentando de peso, recalculo. Vuelve el perro 8 o 10 días después, siquiera por 6 o 8 semanas de No, seguimiento. ¿cuánto me debe perder semanal en porcentaje? No, Doc, la pérdida de peso recomendada tiene que ser entre el 1 y el 2% máximo, no de ahí nomás, porque si no vamos a comenzar a tener consumo del músculo, vamos a tener esa crisis. Ya eso no, eso ya 1 no al está. 2 máximo. Ese es el máximo. Y esa pérdida de peso yo la debo proyectar a 6 meses. ¿Listo? Ahora, un seguimiento, 6 a 8 semanas, lo que recomiendo yo como doctor, título personal, no te quiero, a título personal. Y tener un seguimiento constante para que pueda ir reajustando de manera correcta la pérdida de peso y la disminución de esa pasión. Ahora, ¿qué nos permite eso ver? Que el seguimiento del peso está dentro de parámetros normales. Se están dando las raciones como son. Si yo tengo dudas, en algunos casos deberíamos hacer una visita en casa para revisar qué situaciones están pasando, cómo le están dando la comida, quién está dando la comida y si adicional, algo que llamo yo, dar comida de contrabando. Y la comida de contrabando es, siempre hay un niño, siempre hay un abuelo, o siempre hay una persona que nos ayuda en la cocina, que hay que pesar, el perro se está adelgazando, entonces le dan otro poquito o le dan alguna otra cosita que le estamos dando. Entonces podemos estar haciendo un trabajo perfecto, calculando las raciones, ¿sí? Haciendo la restricción calórica, activación metabólica, pero como dicen en ganadería, el pasto que sobra es el que engorda. ¿Sí? No estamos teniendo cuantificados en la cantidad de kilocalorías por día que le estamos dando al perro. Escuché bien el dicho. Que el pasto que le sobra es el que engorda. Ya. Entonces, la cantidad de kilocalorías que no estamos teniendo en cuenta para esa pérdida de peso, entonces las tenemos que calcular dentro de la ración que estamos dando, entonces tenemos que retirar parte de ese concentrado seco, de ese alimento seco. Y con la voluntad de todos en la casa. Hay presión social, como nos decía la doctora en la charla de ayer. Ahora, el perro se mantuvo, bájale un poquito, recalcule, bájale un poquito. Está perdiendo mucho peso, recalcule y súbale un poquitico la cantidad de kilocalorías. Cuando nosotros comenzamos a hacer esto, nosotros no podemos obligar a un perro que tiene pérdida de la masa muscular y una cantidad y un índice de grasa corporal muy alto a hacer movimientos extremos. Comience a caminar donde el perro se siente o se canse, dejarlo ahí, esperar que descanse un poquitico y devolverse para la casa. Y comenzar gradualmente hasta alcanzar, no sé, 15, 20 minutos, media hora en la mañana o en la tarde. Sería excelente si alcanzan a hacer una hora mañana, una hora en la tarde. Ahora, un paciente con sobrepeso y obesidad, posiblemente con sobrecarga al corazón, yo no lo puedo sacar en las horas de más calor. ¿Sí? Yo tengo que esperar temprano en la mañana, en la tarde y a mediodía, si necesitamos que vayan al baño, sacarlo rapidito y volverlo a guardar. No ir a perder el paciente y el propietario y el cliente. Recomendaciones generales. Pero, Olguita, bueno, para no molestarlo más, no, pero si quisiera hacerle una pregunta y quiero que Olguita la escuche. Un paciente con sospecha de un problema esplénico, ¿no? ¿Cuál sería la alimentación ideal? Es que el problema esplénico, nosotros podemos tener un problema esplénico, ya sea por infección, mi pregunta es la siguiente, porque es que cuando uno manda, cuando yo acudo a un facultativo o hago una interconsulta a cualquier facultativo, sí, o a cualquier médico, es para que me dé un diagnóstico, más no para que me confunda. Entonces, si a mi facultativo me dice hay una ecogenicidad mixta, por ejemplo, entonces yo no sé si hay hiperecoico o anecoico, y me está confundiendo. Si es perro, hemoparásitos. ¿Sí? Hemoparásitos.
yo puedo tener una sobrecarga en la función del vaso. La función del vaso realmente está lleno de trabéculas y vasos de diferentes tamaños, a ver si los eritrocitos están funcionando. Los que no están funcionando se quedan ahí enredados y yo los reciclo, ¿sí? Pero eso puede ser una falla mecánica. Yo tengo que averiguar primero cuál es la situación principal. Yo tengo hemoparásitos, ¿qué hemoparásitos tengo? Tratarlo, ¿sí? Y de ahí en adelante, ¿sí? Incluso yo puedo tener hasta una recarga o puedo forzar el trabajo del hígado, porque todos esos pigmentos, todos esos desechos de la hemoglobina se van a ver recargados en el funcionamiento hepático. Y yo puedo tener también aumento de las bilirrubinas, por lo tanto una afectación de la función hepática. No por función, no por función propiamente dicha, sino por sobrecarga. Sí. Desbordamiento de la capacidad de procesamiento. Por una anemia hemolítica considerable. Y eso puede ser en una etapa aguda de hemoparásitos. Además, el Ehrlichia puede generar inflamación generalizada, entonces puede ser otro factor adicional. Buscaremos parásitos. Sí, eso sería pues así como dentro de las cosas de lo que uno ve en la clínica, pero definitivamente para mí. Y la otra, ¿dónde vive el perro? Obviamente un perro en Manizales, ahora pues con los cambios pues en el clima, ya podemos ver como parásitos en Manizales, pero si el perro lo traen desde el kilómetro 41, estamos cargados de garrapatas, ¿sí? Y el perro está los fines de semana ya, o en Bogotá, perro de Bogotá, y yo lo llevo a Napoima, a aguantar calor, yo voy a cargar con el problemita desde unas áreas, unos pisos de más calientes, y voy a tener el paciente enfermo en Manizales, es posiblemente, si yo no hago el diagnóstico, el paciente se me Lo que pasa es que ahora tenemos un problema con los extendidos de sangre periférica por los laboratorios, porque los laboratorios se volvieron muy sistematizados. Entonces ya no se hace realmente el conteo como lo hacíamos nosotros en otrora. Entonces realmente no hay estudios celulares en un hemograma o en un cuadro hemático. Entonces, ¿qué pasa? Que si, perdón. Hay otra cosa y es que muchas veces no tomamos las muestras para hemoparásitos o para detección de hemoparásitos en los momentos que debe ser y a las horas que deben ser, porque o la clínica o el laboratorio no están en ese momento funcionando. ¿A qué horas debemos tomar nosotros las muestras para la gota gruesa para hemoparásitos? O por lo menos un microhemotocrito. ¿A qué horas? ¿A qué horas se nos dan los picos febriles? En las tardes, noches o en las noches. Y lo tomamos mal. Correcto. Lo tomamos en cualquier momento. No es luego, no tengo el pico febril, que en ese momento están todos los hemoparásitos haciendo su daño, están terminando de hacer su actividad. Yo no voy a tener un diagnóstico a no ser de que yo tenga un laboratorio con pruebas especiales, con PCR, ¿sí? Pruebas moleculares que me puedan detectar con trazas de ADN. Entonces, no es luego, la clínica, es en la observación, se nos falta el centavo para el peso. Simplemente era negativo, pero es que a la hora hacer primero pues algo más básico como un plaquetograma, un cuadro hemático para mirar si le da la orientación. Ahora, esto que suena como a cuento y a reciclado del Dr. House. Todos mienten. Y los propietarios de un perro enfermo le van a mentir descaradamente. Y es a nosotros haciendo pues la exclusión de los anamnéticos y tratando de filtrar de todo lo que nos dicen realmente qué nos sirve. Y aprender a escuchar muy bien y a separar de la información que nos da, que puede ser muy engañosa, realmente hacia dónde tenemos que encaminar el diagnóstico. Y a veces nos llevamos muchísimas sorpresas. Eso pues, en general, observación. Mienten y esconden, ¿cierto? Exacto, ¿no? Y sobre todo que todo el mundo piensa que uno los va a regañar, sí, uno les puede